Hola, ¿qué tal? Esto es Levántate, Resplandece y vamos a hacer una pausa a esta serie de podcasts que estábamos hablando de encuentros con Cristo para perfilarnos a lo que comúnmente se le llama, se le conoce como Semana Santa, recordando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, dando su vida, entregándola, muriendo en la cruz por nosotros y resucitando al tercer día. Así que vamos a hablar de algunas palabras y vamos a hacer pequeños clips de salvación le vamos a llamar. Y esos clips de salvación vamos a hablar de diferentes palabras de las cuales nos habla Dios acerca de la salvación. Por ejemplo, conversión, sustitución, reconciliación, propiciación, remisión de pecados, redención, regeneración, imputación, adopción, justificación, santificación y glorificación. ¿Qué es lo que tiene que ver esto con nuestras vidas? Estas palabras, estos términos, estos conceptos acerca de la salvación que tienen que ver con nosotros, con nuestras vidas, y también esto lo vamos a hacer llevándola a nuestra vida diaria, nuestra vida práctica. ¿Recuerdas? Levántate, resplandece. Y quiero tener la idea de levántate con el aspecto de Hebreos 2.13, que nos dice, lo voy a leer, Hebreos 2.3, dice el versículo 1, por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, la pregunta es interesante, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos una salvación tan grande. Entonces, cuando hablemos de levántate, vamos a hablar de esto. No descuides tu salvación. Y cuando hablemos de resplandece, hablamos de resplandecer. ¿Recuerdas nuestro título de todo este podcast es Levántate, resplandece? Y hablamos de resplandecer, hablamos de ocúpate en la salvación. Filipenses 2.12 dice, basado aquí, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer por su buena intención. Así que, esa es la idea. Cada palabra, cada término, cada concepto que hablemos de la salvación, vamos a tener estas dos aplicaciones. Levántate, resplandece. Levántate, no descuides tu salvación, resplandece, ocúpate tu salvación, ¿sale? Así que comenzamos con el primer término, concepto de la salvación, la primer clip de salvación, y es conversión. ¿Qué es conversión? Bueno, y nuestro texto base está en 1 Tesalonicenses 1.9, donde voy a leer lo que Pablo habla acerca del testimonio de los de Tesalónica. Dice, Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionando en nuestras oraciones, teniendo presentes sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, su obra de fe, 1, su trabajo de amor, 2, y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, 3. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena convicción. Como saben, de qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes, llegando a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser ejemplos para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo de Macedonia y Acaya, sino también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Versículo 9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que dice aquí el versículo 9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Convirtieron de los ídolos a Dios, la conversión. Y entonces vamos a hablar de este término, conversión. La palabra griega de conversión se refiere a un desvío doble de parte de una persona. Uno tiene que ver con desviarse de algo
y el otro tiene que ver con desviarse hacia algo. ¿Te da sentido dos términos? Bueno, son arrepentimiento y fe. Te desvías de algo, el arrepentimiento, tú vas a una dirección, vas caminando hacia esa dirección y entonces viene el arrepentimiento, te desvías de ese algo, pero viene la fe, que por el otro lado de la fe te desvías hacia algo, ¿no? O sea, dejas algo para empezar algo más. Y este es el tema. Arrepentimiento es metanoia, su palabra griega, no es un remordimiento ni penitencia, no es solamente llorar y ay, ya me cacharon y vieron todo eso, ¿no? Es un cambio de mente, por tanto es un cambio de actitud, de rumbo, de corazón. Es un acto en el cual tú y yo vamos al Señor y esto nos lleva a apartarnos del pecado, ¿no? Fe es un regalo de Dios y no es un salto a ciegas a la oscuridad, no es decir, nada más aviéntate y a ver qué cae. No, es una suposición, no es una especulación, ni opinión, ni hipótesis. No es solo creer, sinceramente, por creer en algo o en alguien, concentrarse, ¿verdad?, en algo. No, es un cambio de mente voluntario y sincero de la mente del pecador que se dirige hacia Dios. Romanos 10:17 nos habla acerca de esto y está basado en tres áreas: conocimiento, asentimiento y apropiación. Tú conoces, viene un cambio voluntario en la mente, conoces, lo confiesas, un asentimiento, dices es cierto, y apropiación, lo tomas para ti. Por tanto, la conversión empieza al nivel de nuestro entendimiento y de nuestras emociones, pero si es eficaz, procede hasta involucrar nuestra voluntad, nuestras motivaciones, todas las áreas de nuestra vida. La conversión a Dios de los ídolos a Él no es solo cuestión de un cambio de religión, no es un cambio de nombre de tal religión a otra tal religión, ¿no? No se trata solo de mudarnos de un templo, de un lugar de servicio, de culto a Dios a otro lugar, ¿no? En lo sucesivo no es asistir de un lugar a otro, cambiar de formas de hablar, de formas de pensar a otro. Se trata más bien de una renovación total de nuestra manera de pensar, de nuestros gustos, de nuestras prioridades, de nuestras ambiciones, de nuestra ética, de nuestra manera de vivir. Finalmente debe afectar todo lo que somos, por lo que se abraza el Evangelio de Jesucristo, que ha sido redimido de aquella vana manera de vivir. Dice el comentario expositivo del Nuevo Testamento aquí en 1 Tesalonicenses. Y esto es la conversión. Que Dios siembra en nosotros nuevos intereses, nuevos deseos, nuevos gustos, nuevas ambiciones, nuevas prioridades, una nueva manera de vivir y nos lleva del arrepentimiento, desviarnos de algo, hacia la fe, de vivir, desviarnos hacia algo. Entonces esto me lleva a este punto. Dios nos ha dado el regalo de la conversión. ¿Por qué? Porque nos ha rescatado, nos ha comprado, y vamos a hablar de todos estos términos, ¿no? Pero nos ha dado la conversión, ha venido la conversión a nosotros, al punto es que siempre en nosotros nuevos deseos, nuevos gustos, nuevas prioridades, nuevas ambiciones, una nueva manera de vivir. Y empieza nuestros términos. Levántate, no descuides tu salvación. ¿Cómo la vamos a descuidar? Cuando volvemos a lo que Dios nos rescató. Volvemos a desear, volvemos a anhelar, nuestro corazón se vuelve a anhelar, a regresar al deseo de lo que antes nuestro corazón deseaba. Descuidamos nuestra salvación cuando vivimos sin convicción, porque dice en 1 Tesalonicenses 1, versículo 5, que la palabra vino no solo en palabras, sino en el poder del Espíritu Santo y en convicción, en plena convicción, cuando vivimos sin convicciones firmes. Resplandece, por otro lado, ocúpate en tu salvación. ¿Y cómo nos vamos a ocupar en nuestra salvación? Dice el versículo 9 en nuestro texto base, de que se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero, y esperar, versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos. ¿Cómo nos ocupamos en nuestra salvación? Dos formas: servimos a Dios vivo y verdadero y esperamos de los cielos a su Hijo. No descuides esta salvación tan maravillosa. Quiero que a través de estos pequeños clips, y bueno, ya terminamos con esto, podamos tú y yo valorar y apreciar lo maravilloso que es la salvación en nuestras vidas. Levántate, no descuides esta salvación tan maravillosa de la que Dios te ha rescatado y nos ha convertido de una manera de vivir,
de una manera de desear, de pensar, de actuar, de reaccionar, a una nueva manera de pensar, de hablar, de reaccionar, de desear, de tener prioridades y gustos. Vive con esa convicción. Ocúpate en tu salvación, sirviendo al Dios vivo y verdadero y esperando de los cielos a su Hijo. Cristo viene pronto y esto lo sabemos. Agarrémonos de esto. Resplandece, ocúpate tu salvación, sirviendo al Dios vivo y verdadero. Ese es el primer clip de conversión. Gracias.